Bueno, ok. Bueno, les decía, como ustedes saben, la sesión va a ser grabada para después poder subirla a nuestra página web y al canal de YouTube para que la puedan ver aquellos que no han podido estar presentes el día de hoy. Pueden tener la cámara prendida, pueden tener la cámara apagada, no es una exigencia de esta reunión. Nosotros, obviamente, vamos a estar acá, nuestra oradora, el día de hoy, y los que quieran pueden tener la cámara grabada, prendida para poder, obviamente, interactuar con ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que mantengan el micrófono cerrado hasta tanto quieran hacer alguna consulta, o poder hacer algún tipo de expresión. Lo que sí les voy a pedir es que antes de eso lo puedan hacer, puedan solicitarlo a través del chat o nos manejemos por el chat en primer lugar, para no interrumpir la locución. Y en el primer momentito que tengamos o podamos interrumpir la charla, listo, manifestamos la consulta. Si necesitan hacer una intervención, bueno, listo, nos lo piden por el chat y les habilitamos el micrófono. Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Walter Benítez, buenas tardes, que acaba de incorporarse. Mercedes, buenas tardes. Te veo por ahí. Gracias por estar por acá. Henry, ya te saludé. Bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Ahí saluda por el chat, así que bienvenido también. Bueno, les comentaba un poco la mecánica de cómo vamos a llevar adelante la charla. Nos tomamos 2 minutitos más y ya largamos. Como siempre, agradecer vuestra presencia un día como el de hoy. Sabemos que los viernes son complicados y que el horario también es complicado, pero bueno, tratamos de congeniar, como hay gente como Henry, que está en otro uso horario y a veces tenemos, inclusive más allá del Atlántico, alguna visita desde España. Tratamos de congeniar un poco el uso horario para que puedan estar todos presentes. Si no, bueno, como ya les dije, se pueden conectar al canal de YouTube o subir a la página para ver la charla una vez que está siendo grabada. Bueno, para no faltar el respeto a todos ustedes que ya están presentes y a nuestra invitada de honor del día de hoy, vamos a dar por inicio esta charla. Hoy nos toca tocar el tema de la pericia y para ello consideramos que nadie más capacitada que la licenciada Liliana Sivak, que está presente con nosotros el día de hoy. Ella es comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en retiro. Ha sido superintendente de Policía Científica, así que nadie más capacitado que ella para esta charla del día de hoy. Sin mucho más preámbulo, le damos la palabra y que comience con su locución. Bienvenida, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y a mí me gustan las historias, así que voy a comenzar con una que quisiera compartir con ustedes. Estábamos en Mar del Plata, en ese momento era oficial de policía de la provincia de Buenos Aires, y estaba adscripta a la Fiscalía General de Mar del Plata. En ese momento ocurre un homicidio, una chica muy joven aparece asesinada en uno de los caminos vecinales de la localidad de Camet, en Mar del Plata. Y este hecho era encadenado con otros. Ya había habido varios asesinatos de mujeres en la zona, eran los crímenes de Camet, y la comunidad lo asocia a los hechos de mediados de los 90, el loco de la ruta, hechos donde habían aparecido mujeres, en su mayoría prostitutas, excepto una mujer que era artesana uruguaya, y comienza una conmoción en la sociedad. Esto hace que las autoridades gubernamentales de la provincia decidan enviar un grupo de investigadores, de policías, para este asesinato, y también manda un grupo de instructores de la policía judicial, y en Mar del Plata
junto con otro compañero, hasta la adscripta a la Fiscalía General, se nos asigna a trabajar con ellos, con la Policía Judicial de la provincia. O sea, la directiva fue unificar o trabajar las 8 causas de los hechos anteriores. Por lo cual, en la mesa de trabajo, la primera, yo en ese momento, perdón, trabajaba en el área de investigaciones adscripta a la Fiscalía General, no en científica. Y nos dicen, bueno, vamos a tratar de relevar datos, y lo primero que se pensó es en los dictámenes forenses, en las pericias. Bueno, hagamos un punteo de las 8 causas a ver si hay material que puede ser símil en cada una de ellas. Bueno, como yo era local y los instructores eran de La Plata, viajaban, y bueno, era otra la dinámica, se me asigna mirar esas 8 causas, todas las pericias. Bueno, les cuento que estuve 2 semanas punteando esas pericias, esos dictámenes, ampliaciones que venían de allanamientos, que venían de fechas, que se iban agregando a las causas por fecha, no como carpeta pericial. Eso hizo que hasta en las últimas hojas había ampliaciones o informes que se pedían. Bueno, también lo que encuentro cuando me pongo a puntear todas estas causas es que la mayoría de las fotos, casi la mitad de las fotos, no estaban incorporadas a las causas. En ese momento se tomaban fotos digitales y se imprimían aquellas que tenían valor pericial o ilustrativo, pero no la totalidad. Entonces, por cierto, tener que evaluar todas las pruebas objetivas sin la foto era complejo. Así que se mandaron a desarchivar todas esas fotos de todas esas pericias, del lugar del hecho, allanamientos, más fotografías de laboratorio. Recién a las 3 semanas de constituido la comisión que trabajaba estos temas, estas causas, pudimos tener 3 copias de todas las carpetas periciales. Dijimos, bueno, recién ahora nos podemos sentar a trabajar. Y lo que nos ocurrió fue difícil. Y nos enojó mucho, además, en ese momento. Se los hago con un ejemplo para que ustedes interpreten, además de la gravedad, porque el homicidio seguía sin esclarecerse, la ciudad estaba muy conmocionada y uno tiene ese peso sobre la espalda. Lo que pasaba era que, supongamos que en el lugar del hecho se encontraba una remera en el pavimento, una remera roja aparentemente de la víctima. Esa remera roja, cuando se ubicaba en el plano, se señalaba como evidencia número A20, supongamos. A la hora de hacer la pericia, obviamente comenzaba por el gabinete de rastros, solicitaba al fiscal una fecha y hora de pericia, el fiscal la asignaba y Rastros comenzaba a trabajar esa remera con una nueva nomenclatura, obviamente, de rastros, señalando que dentro de la remera había, por ejemplo, elementos térreos, había cabello, algún pelo, y una mancha de posible tejido hemático. Bien, ¿qué hace el perito de rastro? Recorta esa parte, que es para trabajarlo, resguarda el otro material, y enviaba, o solicitaba al fiscal, hacer una determinación química para establecer si era sangre humana y grupo de factor. Entonces, esa muestra se iba al laboratorio químico pericial de Mar del Plata. Cuando llegaba, nuevamente, se solicita fecha de pericia, horario, perito interviniente, y comenzaba esa pericia química, que ya a esta altura se llamaba, esa prueba tenía otra nomenclatura, era H10, y la perito química decía, bueno, sí, es sangre humana, el grupo factor tal, pero como es sangre, vamos a preservar parte de la sangre para hacer un dictamen de un cotejo de ADN. En esa época
los cotejos los hacía la asesoría pericial de la Suprema Corte en La Plata. Y ustedes saben que en Argentina los cotejos de ADN, no hay un banco genético, entonces es contra otra muestra, contra cotejo con la víctima o cotejo con muestras obtenidas en el proceso de esa causa, que normalmente se preserva. Bueno, se imaginan ustedes cuando en esa comisión queríamos estudiar a ver qué había pasado con esa mancha y si tenía ADN de la víctima o de quién, cuando lográbamos encontrar en el cuerpo 4 una pericia de asesoría pericial, esa evidencia tenía el nombre, el código alfanumérico del laboratorio de La Plata, pero además la forma de descripción era mancha en tejido que daba tal resultado. Esto hacía que no sabíamos si era de la remera roja que habíamos visto. ¿Se imaginan en esas causas tan emblemáticas la cantidad de allanamientos, resultados de ADN, cotejo, con genética, con botánica, con entomología forense que se hacía en la Universidad de Buenos Aires? Es decir, hacer el seguimiento de todas esas pruebas fue de lo más engorroso, y donde creíamos que era el primer pilar de tener prueba objetiva, en realidad no podíamos hacer trazabilidad de las evidencias. Bueno, el tiempo quiso que muy poquito tiempo después de estos hechos, yo soy trasladada a Policía Científica. Bien, cuando estoy en el área, por el trabajo que había hecho antes en investigaciones, los fiscales, los jueces, los funcionarios públicos me llamaban pidiendo resultados. ¿Qué pasó con la pericia tal? Lo mismo que cuando fui superintendente. ¿Qué pasó cuál fue el resultado de tóxicos en el orín de la hiena Barrios, que había atropellado a una mujer embarazada y la mató junto a su bebé? ¿Cuál fue el resultado de la pericia de microscopía de barrido electrónico para detectar pólvora en las manos de Nisman? ¿Qué resultado dio AFIS en un secuestro extorsivo? ¿Qué pasó con el ADN de tal causa? ¿Se imaginan que esos llamados duran 2 minutos? Llama desde el ministro hasta el gobernador, hasta autoridades que ustedes conocen, del ámbito nacional y provincial. ¿Qué quiere ese funcionario? Quiere resultados, quiere saber qué pasó en la pericia. ¿Cuál era mi función? Yo no puedo el resultado sacarlo de la galera. El resultado era a raíz de una pericia, un dictamen. Lo que hacía era solicitar copia de ese dictamen en todos esos años, que tuve 14 en Policía Científica. Me pasaba que cuando iba a leer el dictamen, o me traían una copia, en el 50% de las veces tenía que llamar directamente al perito, no al jefe de área, o de la delegación, o del departamento. Tenía que llamar al perito para que me explicara qué había querido poner. Y esto pasaba, ¿por qué? Por 3 razones que yo sintetizo ahora para ustedes. Una, la redacción, difícil de entender para poder abordar y analizar, porque mi trabajo era dar el resultado, pero para poder explicarla uno tiene que entenderla e interpretarla. En segunda instancia, en la utilización de términos técnicos sobreabundantes. Imagínense ustedes, en el área de Policía Científica hay nada más que del Laboratorio de Ciencias Naturales. Tenemos entomología, botánica, la parte de estupefacientes, la parte de plantas de droga. Cuando trabajan Ciencias Naturales, trabaja con el laboratorio de espectrofotometría infrarroja. Es decir, ¿se imaginan ustedes? Es imposible conocer todos esos términos técnicos y ni siquiera están explicados y utilizados en sobreabundancia. Parece ser que la pericia, cuando más términos técnicos tiene,
el perito lo describe mejor. Y por último, conclusiones ambiguas, conclusiones que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, por este motivo, esta charla para ustedes es contarles cómo debe ser la pericia. ¿Qué debe contener una pericia para que esto? O sea, me imaginé en el lugar de ustedes de tener que leer un dictamen y tener estas dificultades, de que cuando uno quiere saber qué pasó, qué es lo que le pasa a la justicia, al fiscal, a las partes, es interpretar esa pericia de una manera que no tengan que llamar al perito para que dé explicaciones. Y de eso se va a tratar la charla de hoy. Fabián, ¿vos mostrarías el primer slide, por favor? Ahí está, Eliana. Te comento que yo estoy sin almorzar desde temprano. Por eso puse esta foto, porque era la hora de la merienda, era perfecta para la hora de la merienda. Tremendo. Bueno, tremendo. Esto es una analogía que quería traerles para ustedes, para no tener ningún hecho criminal ni de sangre hoy viernes, sino algo rico. Y un poco la falta de tener el programa de MasterChef me trajo a esta pericia, a esta analogía. Y ahora van a entender por qué pongo esa fotografía. Ustedes, no sé, a mí cocinar no me gusta, no sé, me es difícil, pero tal vez a alguno de ustedes les guste. Pero lo que sí escuché en MasterChef es que la pastelería requiere de precisiones, que la pastelería no se puede improvisar, que en la pastelería requiere hornos profesionales, requiere que una técnica específica para cada cocción, que requiere que cada elemento esté absolutamente bien pesado. Bueno, en la pericia también requiere precisiones. Si querés, vamos a sacar esto, así no nos tentamos. Y esto es un bliss de mango, les cuento. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, como les dije, en la pericia se requieren precisiones. Y la historia de la pastelería me pareció divertida para ustedes. Estas precisiones, o esta pericia, lo veo a Daniel y quiero contarles que estoy hablando del fuero penal y que el área en el que trabajé y voy a explicar es el área de criminalística. Y criminología también, pero más de criminalística. Bien, entonces la pericia debe ser contundente, completa, eficaz, y sobre todo tiene que ser valiosa. Tiene que ser valiosa. ¿Cómo logramos este bliss de mango que vieron ustedes ahí? Podemos tener varias cuestiones. Yo hoy les quiero contar esas cosas chiquititas que requiere una pericia. Y voy a empezar por un detalle no menor y que complica, que es utilizar el perito. Hay una tendencia a utilizar la tercera persona del singular. El perito hace, el perito se dirige, y el problema cuando utiliza esa forma, que suena un poquito pretenciosa también, es cuando conjuga los verbos. Uno no está acostumbrado a hablar de uno en tercera persona. Entonces, si se conjugaran bien los verbos, tal vez la lectura sea bastante fácil, pero como no los conjuga bien, uno empieza que algo está molestando, y es por la forma de conducirse el perito. Ni los jueces en los fallos hablan en tercera persona. Hacerlo del perito, a mi gusto, sería que hable en la primera persona del singular. Ni les cuento cuando habla en tercera persona del plural. Hay
determinadas áreas o dentro de científica que el perito trabaja en compañía de un auxiliar. El médico con el eviscerador, el bioquímico con el técnico de laboratorio. Entonces en el dictamen dice, procedimos a hacer un ensayo sobre la muestra y detectamos, y una vez que el dictamen está firmado por una sola persona, pero en el dictamen aparece esta pluralidad, que empieza algo que molesta y uno no se da cuenta, y es porque se utiliza el plural. Otra de las cuestiones que noto también en esto de analizar la redacción de los peritos es cuando utilizan las negritas, el subrayado, el ampliar la fuente de la letra, comillas. ¿Esto qué provoca? De alguna manera es una forma sesgada de subjetividad, es lo que el perito me está diciendo que lea. Y uno cuando tiene un dictamen largo, empieza a mirar las letritas negras. A veces que estén en la conclusión, bueno, siempre la conclusión está al final, así que no habría que demorar mucho para leerlo. Pero cuando están en el medio uno empieza a ver, ¿por qué está diciendo esto? Algo me quiere estar contando. Y yo creo que es subestimar al lector. Entiendo que hay un montón de bellas palabras en castellano para referirse y hacer hincapié en aquella opinión o afirmación del perito, y no debe sobreabundar en esas formas de escribir. Otra de las cosas es la utilización de abreviaturas técnicas. Y a veces es necesario, pero otras no. Entonces, el perito, hay especialidades en donde si se ponen a abreviar, complejizan la lectura. Supongamos un médico. Hay médicos que les encanta la balística y empiezan a hablar de trayectorias dentro de la autopsia con abreviatura de balística. Entonces no se entiende la autopsia. Yo lo que quiero saber es de qué se murió, cuál fue la lesiología, qué pasó, y es engorroso. Entonces, en el caso de tener que hacerlas, yo diría que o las pongan a pie de página o las pongan al final en referencias. Porque ya leer una cuestión técnica es difícil, pero cuando se abrevia, bueno, es peor. Entonces, tener aunque sea, ¿vieron como los análisis clínicos de laboratorio? Que uno lee un montón de cifras, pero al lado tiene los valores de referencia, y es mucho más cómodo. Uno, si bien trata de interpretar lo que después va a ser el médico, lo que dijo la persona del laboratorio, uno tiene una referencia. De esto estoy hablando con la sobreabundancia de tecnicismo. Permiso, tengo que abrirle al perro que se va, perdón. Viste, Dani, no te pasa solamente a vos. No, es la virtualidad, Estoy sola y pobrecito ve un gato y quiere salir, así que perdón. Okay, tuve que abrirles, perdón. Bueno, sigamos con... Liliana, ¿puedo cortarte un segundito sin sacarte de tema? Sí. Aprovecho el bache para echar un par de comentarios nomás. En principio, en algún lado hiciste mención a la especificidad de lo que vos estás hablando, pero sin embargo, de hecho tenemos en curso la diplomatura pericial. Nosotros, inclusive vos, tenemos otro campo que toca de costado, pero digamos que es el de la licenciatura en seguridad ciudadana y seguridad pública, ¿no? Que en algún momento vamos a ejercer la actividad pericial. Con lo cual, las analogías sirven y mucho. De hecho, todos los temas que venís tocando hasta ahora a nosotros nos sirven, por más que estén ajustadas por ahí a un fuero específico. Pero todas las aclaraciones escapan a lo que vos estás hablando y nos pegan de lleno a nosotros, porque inclusive
Vos lo dijiste bien, hay a veces uno por darse ahí nada, lo que no es, o querer aparentar más, hace abuso de todas estas cosas que está diciendo. Esa era la primera cuestión. Y después, esto de tener en cuenta de que el que lee, uno pierde la noción o piensa que el que está leyendo va a entender. Y el que lee, precisamente, como no sabe, recurre a nosotros. O sea, el que lo lee es el que no sabe. Y nosotros le estamos explicando como si le estuviéramos explicando un par, ¿no? Y hablamos con estas técnicas, y qué sé yo, y queremos hacerlo así, muy pomposo, como si estuviéramos escribiendo un libro académico. Y perdemos ese objetivo. Y la verdad es que nos traigas esto, a veces nos lleva, digamos, nos baja a la tierra, de que nosotros tenemos que ir al llano y explicarle a una persona que no entiende nada. Y que por eso no vamos a perder importancia en nuestro dictamen o no le vamos a quitar el respeto que nosotros pretendemos que tenga. Nada, eso, como para reforzar un poquitito a los que nos están escuchando y que algún día tengan que ejercer el campo pericial, ¿no? Por rigor científico, ¿no es cierto? Ahora es difícil no estar mayor rigor científico. Claro. Más bien, hay que estar con lo que estás diciendo, hay que ser sumamente claro. Esa fue la idea de, ahora cuando vayamos a otros temas, justamente voy a hablar. El perito no tiene que pensar en él, tiene que pensar en el lector, en quién lo va a interpretar. Y eso es un problema, por eso empecé hoy con esta historia de los resultados. Para terminar con el tema de redacción, hay dos cosas más. Una, hay palabras que no deben ser utilizadas, a mi entender, nunca, que es justamente siempre y nunca. Porque solamente faltaría una contraejemplo o una contraprueba para que todo eso caiga. Hay muchísimas palabras, según el artículo, según este fundamento, la probabilidad es, pero usar esos dos términos yo creo que deberían estar vedados en una pericia, el siempre y el nunca. Porque si bien tengamos la convicción de que esto no va a ocurrir, con el correr de la historia hemos visto que lo que no era nunca ocurrió y lo que era siempre a veces no pasó. Y para cerrar con lo de las palabras, hay otras que a mí no me gustan. No me gusta leerlas en una pericia y las comparto con ustedes, que es, creo que, parece ser que, o podría. El potencial hay que usarlo, obviamente, pero con ya poner eso empieza a crear una duda en el que está leyendo, parece una cuestión de fe. Entonces, yo hago hincapié en que cuando estén escribiendo o cuando estén leyendo una pericia, cuando vean ese término, traten de mirarlo en contexto y el que lo está escribiendo busque otra terminología que seguramente la va a encontrar para no caer en esto, ¿no? En el creo que tal cosa. Aunque después refiere al fundamento científico, pero al significarlo, ahí hace ruido, ahí hace ruido. Bueno, en cuanto a la redacción, estos son los puntos que yo tendría especial interés en mostrarles. Ahora vamos a otro punto complicado cuando uno lee una pericia, que es los límites y la profundidad de la pericia, ¿no? Los límites me refiero a cuán larga debe ser una pericia. ¿Cuánto debe ser? 3 hojas, 8, 25, es mejor 40, es mejor 23, según la especialidad. Bueno, yo les voy a decir lo que a mí me parece, y de acuerdo a la experiencia, como comentabas vos hoy. Y leí 1.000.000 de pericias seguro, porque si uno lee una carpeta pericial o una causa, hay muchas. Y en los hechos complejos, sobre todo cuando fue la época de los secuestros y demás, a mí me tocó trabajar cuando los peritos tuvieron que ir, en el caso Candela, tuvieron que ir a exponer en el Congreso. Entonces tuve que leerme todas las pericias para poder, y en esa causa yo no me imagino, pero habrá habido más de 1.200 dictámenes dentro de esa, desde que surgió el hecho,
hasta que culminó con el homicidio, pero entre medio hubo allanamientos, había muchos, se iba a ver casa por casa, entonces ahí también se levantaba material. Y yo les aseguro que ahí es donde uno nota los problemas que tienen de redacción y de profundización los peritos. Y cuando hablo de límite, yo quisiera decirles que hay momentos en que el perito no debe tener límites y tiene que describir, aunque sean 200 hojas de una causa, que las describa, que es el material que se va a peritar. Y hablo de todas las áreas. Por ejemplo, documentología, que hace todos los dictámenes de caligrafía, a veces tiene una sobreabundancia de papeles y esquelitas y sobres y cheques. Bueno, es sumamente importante que quien va a leer sepa qué material. Por eso, ¿se acuerdan lo de la remera roja que hablé hoy al principio? Es esto, es describir absolutamente el material. En eso no tiene que haber límites. Y si lleva a describir una cosa que es compleja por su forma o por su estado, se tome el tiempo necesario. En eso, escriba lo que necesite. Pero en otros hechos, yo diría que el límite tiene que ser adecuado al caso. Y esto tiene que ver con la profundidad. Se los voy a poner como en un ejemplo que ustedes lo van a entender. Vuelvo con los balísticos, porque son los que les gustan las armas, y describen, y buscan hasta material del siglo XVIII para explicar. Y está bien, pero tienen que tener cierto grado de realidad con el hecho que estamos investigando. Si el hecho es un homicidio y lo único que quedó es un proyectil, y lo que va a buscar investigación es el fiscal y el mundo entero es esa arma, por supuesto que tiene que hablar de qué arma vamos a buscar. Entonces va a tener que describir qué tipo de Browning, que si va a ser un revólver, si va a ser una pistola, y ahí escriba todo lo que necesite. Ahora, si es un abuso de armas, y está secuestrado el arma, está secuestrado los cartuchos, el proyectil, hay una filmación de cómo fue el hecho, lo único que se lesionó fue una pared, no puedo hacer un tratado de balística y incorporarlo, porque yo quiero contar lo que sé. En ese caso hablamos de amor por la especialidad. Pero hay otras veces que los peritos escriben para que nunca nadie más los llame. Total, si yo lo puse en la pericia. Entonces, todo total es cortar, pegar. Más allá de, yo hablo del Estado, ¿no? Que uno utiliza hojas del Estado, y total es más fácil. Agarro el libro, corto, pego, pongo. Total, a mí no me llaman nunca, porque total escribí todo eso. Y si me llaman, digo, y bueno, si yo ya lo puse en la pericia, me remito a lo que escribí. Eso habla muy mal de los jefes que leen, parece jefes de área, que van a leer ese dictamen y decir, no, mira, con describir el material sería suficiente, con describir el método para este caso. Y ahí entramos en otra discusión muy complicada, que creo que es para otra charla, cuando ¿quién le dice en un órgano oficial, quién le dice al perito lo que tiene que poner? Como el jefe se va a meter en un dictamen. Si el que está asignado por esa pericia es fulano de tal a tal hora con determinado material. ¿Quién es el jefe para decirle, escúchame, hace que escribiste 10 hojas sobre un tema innecesario? Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? En mi caso yo lo solucioné sinceramente con mucha academia, con correcciones y con simulaciones de juicios orales. O porque escriben de más o porque escriben de menos. Cuando escriben de menos, se van a dar cuenta que van a tener que fundamentar en la pericia, porque si no, en el juicio oral les va a ser muy complicado tener que explicar cosas que es fácil leer información de un libro, detallarlo, escribirlo, pero hay que saberlo de memoria luego. Hay especialidades
difíciles dentro del área de criminalística. Bueno, y con relación a esto de los límites y de la profundidad en un dictamen, quiero contarles una anécdota que tiene que ver con esto, con la profundidad y el límite. Estando en Mar del Plata, me llama viene el jefe de criminalística, indignadísimo, porque le había llegado material a peritar y no podía creer que le hayan mandado eso. Entonces, pregunto qué era, y en realidad era un corpiño de un homicidio, que se había secuestrado en un homicidio. Bien, resulta ser que el homicidio, yo había ido a ese homicidio, había ocurrido, la víctima era un varón, la casa, un varón mayor, la casa era frecuentada por mujeres, el fin era sexual, y en esas circunstancias aparece asesinado. Cuando entramos al lugar había de todo lo que puedan imaginar para este tipo de encuentros, pero también había sobre un sillón un corpiño que era usado, pero estaba fácil de observar, es decir, se podía ver el talle, se podía ver la marca, se podía ver, se fotografió. En ese momento se secuestró, porque a veces, o sea, las células epiteliales es un buen elemento para hacer ADN, pero no se hace hasta que no hay cotejo contra qué. Se describió, bueno, listo. Se secuestró el corpiño, quedó ahí. Resulta que de la fiscalía solicitan una pericia del corpiño. Entonces el jefe de criminalística me dice, pero ¿qué pericia le vamos a hacer? Y me dijo, claro, ¿qué pericia? El perito de rastros ya había hecho un examen en el lugar. Lo que había que para sacar que no había nada, lo sacó. Pues si no se imagina que necesitaríamos, es uno de los grandes problemas, de dónde guardamos toda la evidencia para preservarla correctamente, pero además para después que no se pierda, bien o mal, no sé si ustedes me interpretan. Entonces uno trata de secuestrar lo que corresponde, porque si no tendríamos por cada hecho secuestrado un montón de elementos. Por eso muchos relevamientos se hacen en el sitio. Bueno, en este caso, no era para balística, no era para laboratorio, no era para rastro, no teníamos un laboratorio, porque tampoco había puntos de pericia. En general, en el fuero penal no hay puntos de pericia. Se envía algo y hay que peritarlo. Y uno sabe exactamente por el hecho, por las características que tiene que decir. No es lo habitual los puntos de pericia. Bien, en este caso, estaba tan enojado el jefe de criminalística que decidí llamar a la fiscalía. Entonces, bueno, sí, me enviaron un corpiño del homicidio tanto, por favor, me dicen qué hay que peritar, qué necesitan, pues por ahí se les confundió, que lo periten. Pero, ¿cuál es el motivo de la pericia? Queremos una pericia científica del corpiño. Sí, pero yo no tengo perito corpiñólogo. O sea, no hay una especialidad sobre corpiños. ¿Qué necesitan de esto? Que lo hagan. El que lo hagan es que lo hagan. Ustedes saben que es así. Y más para un órgano oficial. Bien, y les cuento, el director de criminalística escribió casi 5 hojas de lo que es un sutién, de cómo son las tazas soft, de cómo debe estar el elástico y cómo estaban los ganchos del corpiño y cómo era el raso. Imaginen ustedes, esto iba a la profundidad y a los límites, ¿no? Para un corpiño. En realidad, se entiende, y a esto iba la anécdota, que una pericia hecha, una descripción hecha por un perito tiene valor probatorio.
La misma descripción del corpiño la podía haber hecho personal de la fiscalía, la instrucción, pero hecha por científica, no, esto es diferente. Y creo que eso a veces pasa en todos los fueros. Hay situaciones que no requieren de un dictamen, pero se hace para que tenga esté escrito de otra manera, porque ese corpiño con las fotos y con la primera descripción era suficiente, y además lo tuvimos que tocar nuevamente. Si hubiera alguna dueña, como en el zapatito de Cenicienta, de ese corpiño, uno trata de ciertas muestras que uno sabe que son para ADN, de tocarlo lo menos posible, preservarla, de tenerla resguardada. Bueno, en este caso no ocurrió. Y creo que vamos por el segundo slide, Fabián, si me ayudas. ¿Cómo no? Ya lo pongo. Ahí estamos. Nuevamente estamos acá con el Bliss de Mango. Bueno, esta imagen la quise poner para seguir con la pericia. Es que cuando yo veo esta imagen, cuando vi la receta, y ya les digo que no sé cocinar nada, tenía como 40 pasos la receta del Bliss de Mango. A mí me gustó la foto, pero quería saber cómo se hacía. Entonces, hay pericias, y esto hablando nuevamente de límites y profundidad, que haciendo un gráfico, un infograma, registrando de otra manera aquello que vamos a decir, para el que lee la pericia, tiene ya otro gusto. Ustedes miran donde dice datos técnicos, Bliss de Mango. Yo ya me doy una idea cómo debo cocinar esta paticería. Y si yo tengo que leer todas las instrucciones de horneado en una receta, y me aburrí, ya no quiero hacer más el Bliss de Mango, utilizo código QR. En científica muchas veces usábamos QR. Cuando había información difícil, la de botánica, la de ciencias naturales, es difícil porque tiene mucha bibliografía, poníamos un código QR. Hoy, para tomar un café, usamos un código QR. Si nosotros lo vemos esto en una pericia, en donde me grafican cómo puede haber sido la trayectoria. Claro, la 3D, una secuencia fáctica es muy linda, pero también es muy difícil de hacer. Pero a veces con elementos que estaban en el lugar derecho, si yo lo fotografío y digo, en este Bliss de Mango, que voy a utilizar estos elementos y estos van a ser los ingredientes, seguramente la lectura de la pericia sea mucho más amigable. Así que un poco esta síntesis era para contarles que hay herramientas gráficas que abonan a una mejor lectura de la pericia. Gracias, Fabián. Así no nos seguimos tentando. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Bueno, vamos a la parte de la conclusión. Conclusión de una pericia. Oh. Es lo que todos queremos llegar a la conclusión, porque el dictamen, si yo hubiese, cuando me llamaba Dios y me pedía el resultado de una pericia, hubiese en algunos casos leído la conclusión, yo les aseguro que hoy no estaba contándoles todas estas cuestiones, estaría muy amargada, porque la conclusión es el momento en donde el perito escribe aquello que, con afirmaciones, aquello que estuvo investigando, de aquello que habló. Bueno, lo que ocurre es que a veces esa conclusión es vaga, es ambigua, reitera la conclusión. A mi juicio, lo que a mí me gusta leer son conclusiones cortas. Nunca una conclusión puede tener argumentos o definiciones que no hayan sido trabajadas, es decir, no puede aparecer un elemento nuevo en las conclusiones, pero sí de la lectura, yo tengo que llegar a aquello que tiene que ver con la cuestión de esa especialidad. Y
obviamente, el perito se va a circunscribir por los fundamentos científicos que tiene y por la convicción dentro de esa conclusión. Pero lo que no puedo hacer es repetir todo lo que ya escribió en la conclusión. Entonces, no es una conclusión. Es más, a mí me gustaba que me pongan conclusión, no conclusiones, porque conclusiones eran conclusiones de 3 hojas. A veces amerita la especialidad. Y ahí ahora te pido nuevamente el último slide. ¿Cómo no? Y ahí estamos. Conclusión. Este es nuestro blis de mango. El mismo que vimos desde el principio. Pero esta foto, y lo que yo les voy a contar, estaría escrito, va a ser diferente a todo lo que vimos. Porque lo pongo en otro contexto. Entonces, esta es una patisserie, diría, que tiene un macarrón puesto de manera vertical, y así como aprendimos en MasterChef, que la frutilla arriba de una torta no es decoración, la conclusión no es una frutilla arriba. La conclusión es un macarrón con una lámina de oro comestible. Está chiquitita la foto, pero que yo resalto en la conclusión. Si ustedes ven la foto, van a ver apenas, porque es muy cara, unas láminas comestibles de oro. Pero yo voy a hablar de eso, porque es importante, porque es la finalización de ese trabajo que hice. Entonces, hice con esta imagen que se entendiera perfectamente a qué me refiero cuando digo conclusión. No sé si se logró, pero era la idea. Bien, ¿vamos? Clarísimo, clarísimo. Bueno, voy a lo último, así después me pueden hacer preguntas si quieren y si les fue claro, mejor. Vamos a salir de acá porque si no me agarra hambre. Salimos. Bueno, las conclusiones, dijimos, es esto, es aquella afirmación que sintetiza todo lo que trabajamos. Pero ahora bien, hay conclusiones que son de otro tipo. Y les voy a referir otra anécdota porque me parece mucho más gráfica para interpretar. Y me dicen si voy bien con la hora, si no, la sacamos. ¿Estamos en... Y esto es lo último, porque conclusión es conclusión. No, tranquila que podemos seguir para adelante sin problema. Bien. Bueno, año 2007. Yo en ese momento era la coordinadora científica regional atlántica y mi zona de jurisdicción eran las delegaciones desde Dolores hasta Bahía Blanca. 6 departamentos judiciales engloban las delegaciones, generalmente las delegaciones de científica corresponden una a cada departamento judicial. Bien, me llaman domingo a la madrugada del lunes, y me dicen que había un incendio en el Palacio Municipal de Bahía Blanca y que el foco de fuego estaba en el despacho del intendente. Habían entrado 2 encapuchados, habían encerrado al guardia que había en la municipalidad y se había incendiado. Bueno, digo, bueno, está bombero, están trabajando. Además era el equipo de turno de la noche, el encargado de ir, fueron los peritos que llegaron y que estaban de guardia. Bueno, llegan, comienzan a trabajar y le pido que al jefe de delegación que a la mañana me informe qué habían levantado, qué había pasado. Cuando me levanto, era un caos político, netamente político. ¿Por qué? Porque el intendente era un intendente interino, había relevado al anterior intendente que había sido denunciada por estafas y defraudaciones, y en el despacho estaba la causa del ex intendente. Y el foco de fuego fue en el expediente, la copia del expediente que estaba en el sillón. Y faltaban 5 meses para las elecciones.
año político. Les aseguro que fue 1000 llamados en el momento, si se había actuado conforme. Los peritos fueron, los hechos con incendios son muy difíciles de trabajar, porque está todo mojado, porque se pisa, porque preservar el lugar del hecho es difícil, etc. Bueno, les sigo contando que llamados, complicado, aparte todas las pericias, el material tiene que ir a La Plata, para analizar en el equipamiento que está en el laboratorio central. Martes a la mañana, la ciudadanía, los fiscales, el propio intendente, piden que baje el ministro Arlanian y la procuradora Falvo a Bahía Blanca. Porque en recorrida de lo que había pasado, encuentran una botella de Coca-Cola que aparentemente tenía nafta, que nadie la había visto, estaba ahí, entre medio. El edificio de la Municipalidad de Bahía es muy grande, tiene pisos de madera, hay una cámara de aire, entonces había tomado eso. Si bien el fuego, el fuego rápidamente se extinguió, el despacho del intendente quemado. Atentado político. Bueno, se imaginan ustedes el caos en el que estábamos. Bueno, decido viajar, camioncito de escena del crimen, un buen equipo de peritos para acompañar a la delegación de Bahía Blanca, y llevo a el licenciado Cisneros, que él, además de ser el licenciado en Seguridad e Higiene, además había trabajado 15 años en bombero, haciendo pericias. Entonces, lo sumo al equipo y nos vamos a Bahía Blanca. Llegamos a la madrugada, llego a la mañana, pido orden al fiscal de poder volver al lugar del hecho, que me autorice. Obviamente el lugar del hecho es de científica, no entra nadie, solo con testigos. Dice, pero está todo quemado, y el intendente, yo necesito, no quiero encontrar otra botella de Coca-Cola, o sea, si vamos a hacerlo, vamos a hacer nuevamente un barrido en toda la zona. Cuando estábamos ahí, imagínense, estaba el obispo, el diario Nueva Provincia, todas las autoridades gubernamentales, y querían que bajara las máximas autoridades de la provincia por este hecho, por el atentado que no se investigó. Aparte había un hecho de desorden a 2 cuadras de la intendencia, entonces esto era como parte de encubrir este atentado. Bien, llegamos y estacionamos el camioncito frente a la municipalidad, esas antiguas. Cuando llegamos, el licenciado Cisneros me dice, está el contenedor con cosas quemadas. Y veíamos que salían como unas vigas, unas maderas grandes. Digo, bueno, déjame hablar con el fiscal a ver si podemos trabajar, porque necesitábamos autorización para trabajar con eso. Bueno, la cuestión es que llegamos, nos deja trabajar en el contenedor. Tuve una pequeña discusión con el intendente porque él quería estar en la escena. Si se preserva, se preserva. Le expliqué también al arzobispo, al obispo, que no podía ingresar. Una situación compleja. Y les cuento todo esto porque tiene que ver con la conclusión. Bueno, se empieza a hacer un relevamiento, empiezan a trabajar todos los peritos, a fotografiar, a referir. Entonces, yo en realidad estaba coordinando la parte política. Me pongo a hablar con una empleada que mientras estábamos ahí tenía una cara, una señora acongojada. Dice, no, dice, yo trabajé toda mi vida acá. Cuando fue el incendio vine inmediatamente y vi cuando se estaba quemando el cuadro, y fue terrible. Y claro, sí se veía toda una imagen de un cuadrado grande, o sea, tenía 1,60 m solamente el quinquela, Martín, el quinquela tenía 1,90 por 1,60, un regalo a la municipalidad de 1954, proas al sol.
Y bueno, ahí estaba la señora Globo, se estaba quemando, era un caos. La cuestión es que yo empiezo a ver esas caras en los peritos, que cuando uno empieza a ver las caras que hablan entre ellos, empiezan ahí a ver qué es lo que está pasando, no, ¿qué está pasando? Y me dice Cisneros, lo que estaba afuera era el marco del cuadro. ¿Cómo el marco del cuadro? Y sí, y a mí me genera dudas el marco del cuadro. ¿Pero por qué? A mí me parece que hay que secuestrarlo. Bueno, ante la duda y trabajar adentro de un contenedor con todos los medios, secuestremos el marco. Tuvimos que llamar a bomberos para que nos lleve el cuadro, porque no les miento, pero eran vigas. Imagínense el marco de un cuadro de esas características de 2 metros por 1,80, o sea, era enorme. Bien. Nos llevamos del marco y cuando llegan lo tuvimos que poner dentro de la morgue, era el único lugar que teníamos para poder empezar a verlo, y encuentran marcas de líneas hechas en el borde y me dicen, nunca este cuadro se puede haber quemado por las características que tenía. Le digo, pero si la señora me dijo que se quemó. Bueno, hacemos bajar al fiscal, le mostramos lo que estábamos viendo, hacemos bajar al testigo, el fiscal directamente de la delegación de científica, y dice, no, yo lo vi. Lo que había visto la señora, porque quedaban pedazos enganchados, es el lienzo que va atrás de los cuadros, los óleos, eso era lo que ella vio quemándose. Yo le pregunto al fiscal, ¿cómo había sido el tema con el que había visto el guardia? No, me dice, no le pudimos tomar declaración. Esto ya era miércoles. ¿Por qué no? No, porque está con un estado de estrés y no quisimos. Le digo, pero necesito una explicación. Me dijeron que lo encintaron y se sacó las cintas con un tenedor. Yo necesito una explicación. Quiero saber dónde están. Las cintas estaban resguardadas en científica. Porque cuando las abran, necesito saber el mecanismo. ¿Qué usaron? 3 metros de cinta para atarlo con un tenedor que tenía en la cocina, lo llevaron abajo. Me reúno con la gente de investigaciones. Me parece que acá vamos a tener que hacer otra cosa, vamos a tener que ver esta investigación. Y me dicen, ¿vos estás hablando de un robo de un cuadro? Es un atentado político. El ministro tiene que bajar. Y ahí volvemos a las conclusiones. Las conclusiones es resultado. ¿Yo qué le explico al personal de investigaciones? ¿Las líneas están hechas en madera o le digo lo que me parece? ¿Cómo adelanto ese resultado? Desde la investigación a los tecnicismos periciales. Obviamente a mi superintendente le di los tecnicismos porque me va a interpretar porque es licenciado en criminalística. Bueno, esa noche mandan en avión al subsecretario de Seguridad a la morgue a ver los cortes que tenía el material. Bueno, fue muy complicado, ya no en mi nivel, pero sí a nivel político, decir que del atentado político al robo de un cuadro, y no era el caso Tomás Crown, era un caso que lo pueden googlear y lo van a encontrar en todos los diarios. Bueno, nuestra conclusión no fue que era lo que quería que escribamos. Se robaron el cuadro. El perito no dice se robaron el cuadro. El perito va a decir que de los indicios había cortes que eran irregulares, que estaba quemada la parte superior, mientras que... No, que todo el mundo quería que yo escriba que se habían robado el cuadro. Y la valoración no es del perito. Y por eso esta anécdota. En definitiva, fue un problemón. 2 veces me mandaron el avión de gobernación para que viaje a Bahía Blanca a dar explicaciones. Esto era por la significancia que tenía. A los 4 meses, un galerista de Recoleta le venden el óleo recortado de Bahía Blanca. Y luego se detecta que había más de 40 obras del patrimonio cultural de Bahía Blanca que faltaban.
esta película, que parece una película, o lo traté de hacer, fue lo que ocurrió, pero a veces el tener que dar una conclusión, y me pasó 1000 veces, es muy difícil relacionarla con el hecho. Y hay una cuestión de valoración y una cosa de escritura del perito. Yo lo miro a Daniel porque él me va a saber entender lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir. Y las presiones al perito para que escriba lo que el otro tiene que interpretar. El perito va a afirmar su convicción fundamentada dentro de los puntos que tiene que expedirse. Pero no va a dar un resultado. Eso les compete a otra instancia. Entonces, en este bliss de mango, en esa foto donde yo hablo, voy a hablar de... ¿Lo lleva? Perdón, no sé. Hay un ruido. No, perdón, Liliana, se mezcló un audio que se abrió y ya está. Ah, ya bien, está perdón. Yo voy a seguir hablando de ese bliss de mango y voy a hablar de la lámina de oro que la recubría y hago una fotografía ampliada para que se interprete. No voy a hablar de otra cosa en la pericia, digamos, en las conclusiones de la pericia. Bueno, más o menos traté de tocar los temas fundamentales que tiene el dictamen. Hoy quería referirme a ese instrumento que es muy valioso, pero a veces muy difícil, no para el perito, para los lectores de ese dictamen. Así que, no sé si queremos, vi que había un montón de preguntas, no las leí para poder terminar la idea y tal vez estuvieran contestadas. Sí, perfecto, Liliana. Sí, tengo un par de preguntas acá que las venía pilando como para hacértelas porque no te queríamos cortar. A ver, vamos un poquitito. Bueno, Walter Costa dice... No, a ver, para no tener que repetir. Walter, ¿querés hacer la pregunta? La transmito yo, si estás por ahí. ¿Qué tal? Hola Liliana, hola a todos. Walter, ¿qué tal? Tremendo, apasionante. Yo en estas reuniones estoy viendo programas, es como si estuviera mirando una película o una novela policial, criminalística. Me apasiona. Será quizá por mi falta de experiencia, ¿no? Pero me siento muy dichoso en todas estas instancias. Y desde ese desconocimiento hago una pregunta que puede resultar pueril. Y decía acá, ¿se puede comenzar con la conclusión y luego hacer todo el desarrollo a modo de argumentación y fundamentación y de este modo generar un efecto distinto y un efecto de comprensión distinta por parte del juez? Es decir, yo digo la conclusión. En el caso del cuadro sería se observan tal cosa, digo, se podría decir, no se observan rastros de tela con óleo quemada, podría decir, no sé, se me ocurre. Y después hacer la argumentación. Te contesto, quieren que después por ahí me ayuda Daniel, pero no, porque hay una secuencia lógica, es decir, esto tiene un fundamento científico, entonces, así como dije, no, o sea, lo primero que hace el perito es describir el material con el cual va a trabajar, porque el que lo lee, por eso creo que al principio conté, cuando tenés mucha cantidad, muchos cuerpos de una causa, vos querés saber con qué vas a trabajar. Y de ahí se va desprendiendo, para cada determinación, qué método utilizas para llegar a esa conclusión. Entonces, el método, vos lo estás, o sea, el método científico justamente requiere de esta secuencia que es, si bien es una secuencia predeterminada, lo que hace es que el perito tenga una solvencia para poder concluir, si no, sería al revés. Lo que vos creo que me querés decir es para bajar las ansiedades, cuando uno quiere leer, decime, era ese llamado, decime qué pasó, de qué se murió. Y el de qué se murió no es lo mismo que yo te voy a contestar si tuviera que concluir una pericia. Yo te voy a decir,
que hubo una falla multiorgánica, o sea, perdón, multiorgánica no, una falla entonces, en todo el organismo, secundaria a una asfixia mecánica, a referéndum de la histopatología. Porque el médico no puede afirmarlo sin hacer esos exámenes de laboratorio, que es histopatología. Pero quien quiere el resultado no quiere escuchar esto. No quiere escuchar esto. Entonces, lo que hoy se trabaja, o por lo menos, o sea, yo le cuento esta parte, pero trabajé mucho para lograr un resultado. Entonces, lo que sí hacía era al director de criminalística, porque cada perito tiene su forma, que eso es también para otra charla. Hay peritos que escriben de una manera y otros escriben. Entonces uno está leyendo y uno quiere en realidad enlazar qué pasó con esa arma, qué pasó con ese proyectil sacado de la autopsia, qué pasó a balística y que como podría tener elementos de interés fue al laboratorio de La Plata. Entonces uno quiere toda la película, no quiere escuchar lo que dice el de La Plata, lo que dice el balístico y lo que dice el médico. Para eso, lo que intenté hacer dentro de mi área era que en los casos difíciles, los jefes de área sintetizaran la información. Entonces, enviamos a la Fiscalía un informe preliminar. Un informe preliminar no es un dictamen. Un informe preliminar no es una pericia que tiene fecha, hora y perito interviniente. Pero sí hacemos un preliminar, porque si tenía que dictar una prisión preventiva, no podíamos esperar que a mí me llegara el resultado de histopatologías que tienen más de 1 año de demora a las pericias. Entonces hacía un informe preliminar. Con ese informe preliminar, o una declaración testimonial de alguno de los peritos intervinientes, tenía elementos para una prisión preventiva, obviamente con otros elementos probatorios. Se trata de buscar un mitad de camino, porque si no, tiempo que pasa es la verdad que huye. Y escribir todo esto, o sea, una pericia, un médico que hace 8 autopsias, el médico de la morgue de San Martín, solo hace 8 autopsias por guardia. No las va a tener escritas al otro día. Y lo que quiere saber el fiscal es de qué se murió en un homicidio. Porque investigaciones necesita saber si qué estamos buscando. Estamos buscando un arma, estamos buscando un arma, un arma blanca. Entonces, se hacen informes preliminares. Y se explica al fiscal que es un informe preliminar, que pueden haber resultados que se desprendan de informes de laboratorio. El tema de trabajar con la ansiedad es muy, pero muy difícil. No sé si queda contestado, pero... Sí, sí, por supuesto, Liliana. El método científico es riguroso en el proceso y en la escritura, desde principio a fin, es comprensible y está clarísimo. Gracias, Liliana. Gracias. Permiso, Lili, si me permitís hacer un comentario con mi cortísima experiencia como perito, con vos, por Dios. Mi primera pericia, la primera pericia que hice en materia de seguridad ciudadana, me pidieron una ampliación, porque justamente lo que habían impugnado era que no había dado cuenta del método científico empleado. Entonces, en esa ampliación de pericia, tuve que detallar qué método utilicé. Me pasó una vez, de ahí en más, siempre. Lo primero que describo es el método que voy a emplear. Fundamental. Okay. Bueno, continúo. Aníbal, dame un cachito que tengo una pregunta previa y ya te doy paso a vos. Luego, Manuel Alfredo Fernández Cora te felicita, Liliana, dice excelente forma de encarar el tema y claras las explicaciones. Ahí que va un mimo para la charla. Gracias. Y Horacio Leguiza, que tiene acumulada 3 preguntas. ¿Querés hacer el combo de preguntas, Horacio, por favor? Horacio.
Horacio, si podés intervenir. Bueno, mientras Horacio se conecta, entonces le damos paso a Aníbal. Aníbal, dale con lo tuyo. Bueno, buenas tardes. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera, me gustó mucho la idea, dentro de lo que explicaste, de la utilización del QR para un dictamen pericial. Solo que me es más fácil imaginar esa aplicación de un QR en una pericia más técnica, me refiero a alguna especialidad relacionada con las ciencias duras, como la física, usando un QR para anexar información o referencias que, por ejemplo, pudieran ser cuantitativas o ilustrativas. Ahora, me gustaría pensar de qué manera, y la pregunta viene por acá, de qué manera te parece que podríamos aplicar una pericia de nuestra especialidad, que es muy cualitativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de información podríamos anexar en ese QR para darle la mejor aplicación? ¿Le preguntás a Daniel o a mí? ¿A vos? ¿A vos? A mí. Yo creo que todavía no tengo tantas lecturas de las pericias en seguridad, pero sí leí una pericia de seguridad e higiene. Era una pericia larga sobre un tema en una fábrica y había mucha normativa que se detallaba, es decir, no los artículos relacionados, sino que se describía toda la normativa relacionada con eso. En la fábrica había habido un accidente, entonces hacía referencia a la normativa y la detallaba y la describía dentro del dictamen. Yo en realidad lo que fue una tontería lo que les cuento, pero en realidad lo que quería era bajarme, tenerla en la computadora. Y cuando veo la cantidad de hojas, digo, ¿por qué tanta cantidad de hojas? Cuando me pongo a ver, era que se bajaba la normativa completa sobre determinados temas. Y ahí fue donde dije yo, uy, si tuviera que escribir todo, porque uno puede referenciar un artículo y esto está bueno en las conclusiones, es decir, y esto indicaría que en el artículo tanto hay una infracción, claramente, no siempre, claramente se ve una infracción. Yo creo que cuando es mucha normativa, hablo de esta pericia que recuerdo ahora, tal vez se puede poner un código QR. Lo mismo si hay mucha cantidad de fotos y vos querés verlas. No las querés dejar en archivo. Entonces, las incorporás y las sintetizás en un código QR. Y es lo que se me ocurre ahora. Nosotros en realidad lo hacíamos sobre metodologías. Sobre todo, o sea, en criminalística lo que se va a atacar y las nulidades es en relación a la calibración de los instrumentos. Entonces, yo tenía que mandar cuándo lo había calibrado, pero imagínense dentro de un dictamen donde quiero saber si la identidad corresponde a determinada persona, tengo que explicar cuáles fueron las calibraciones hechas al sistema. Pero después van a decir, pero ¿usted cuándo calibró lo último? Y ahí es cuando la pericia empieza a perder ese peso, que hoy hablé de lo contundente de la pericia. Entonces, código QR lo tenía, no sobreabundaba, era explícito. Vieron como el slide del bis de mango donde ponía ciertas cosas en determinado lugar y eso hacía mucho más bajo el principio de usabilidad, ¿no es cierto? No sé si se responde, porque no conozco... Sí, perfectamente. Y si me permiten, una más cortita. Respecto de los límites y la profundidad del dictamen, entiendo que voy a hacer una pregunta demasiado abierta y no hay una respuesta, no puede haber una respuesta apropiada. Pero basado en tu experiencia y en un dictamen que tuviésemos que hacer dentro de nuestra especialidad, te repito, basado en esa experiencia, ¿se te ocurre un mínimo y un máximo más o menos razonables de carillas que podría ser más o menos apropiado un dictamen de nuestra especialidad? Lo voy a contestar con ejemplos de criminalística, pero vos lo vas a entender perfectamente. En un momento
se había producido un homicidio en un terreno baldío. Entonces, la única manera de saber que había sido ahí, por dicho de un testigo, porque el cuerpo no estaba, es encontrar el proyectil. Estamos hablando de una ejecución. Encontrar el proyectil. Entonces fuimos con un grupo de trabajo a trabajar hasta que lo encontremos, porque el testigo aseguraba que había sido en ese lugar, y con detectores de metales habíamos traído de varias delegaciones para trabajar por zona delimitada, era un terreno baldío de una casa, o sea, con tamaño normal, no era una superficie demasiado grande. Y cuando se detecta, en realidad el instrumento detecta a determinado nivel. No es que va a detectar todo lo que hay, además de todo lo que aparece. Y se registra todo en un acta. Ya habíamos terminado, habíamos estado más de 12 horas trabajando en el lugar. Entonces, la parte decía que intervenía en el procedimiento, decía que teníamos que seguir buscando. Y ahí es un poco la contestación a tu pregunta. Yo lo llamo al fiscal y le digo, doctor, buscamos hasta el fondo de la Tierra llegando a China, en el globo terráqueo, con ya después palas, excavadoras. ¿Cuál es el límite de la búsqueda del proyectil? Porque con este instrumento que pautamos la pericia, era con un detector de metales. Si yo sigo buscando, puedo seguir buscando hasta el centro de la Tierra. ¿A qué va la contestación con lo que decía? Depende el hecho y depende el criterio que tenga, a mi entender, el perito. Porque si estamos trabajando donde el único elemento es el que tengo que desmenuzar, desarrollar, involucrar material técnico, porque es el único indicio que me llevaría a la búsqueda de la verdad, bueno, si tiene que ser de 200 hojas, yo firmo. Yo soy el perito y firmo. Si el hecho en cuestión se dilucida con las primeras apreciaciones y uno entiende que esa conclusión tiene la suficiente validez y contundencia, sobreabundar en explicaciones que hacen, como dijeron al principio, que el perito, uno diga, pero qué calidad. Y en general son lecturas técnicas, son muy difíciles cuando se explayan, y uno cree que va a encontrar una información relevante, y no aparece. Y cuando uno lee las conclusiones dice, ¿para qué leí todo esto si no hubo necesidad? Creo que la respuesta sería, el criterio del perito debe ser lo suficientemente convincente para que eso que está firmando, a quien lo vaya a leer, sea valioso. No sé si te pude explicar. Perfecto, Por muchas gracias. de la búsqueda en la Tierra me pareció... Muchas gracias. Te puedo aportar Clarísimo. algo, Aníbal, te puedo hacer un aporte sobre una causa que trabajamos con, una pericia en una causa en el Fuero Penal Federal, que trabajamos con Daniel, una pericia en seguridad ciudadana, ¿no? Los puntos de pericia eran específicos, como debe ser, y tratar, o sea, tratar todos los puntos de pericia de forma lo más sucinta posible, clara, que se entienda cuál era, digamos, el objetivo que nosotros queríamos plantear, nos demandó 50 carillas. Pero tengo entendido que Daniel ha tenido otras pericias que han sido han requerido mucho menos explicaciones y han sido igual de efectivas y otras más. Ahí Daniel está levantando la mano queriendo entrar. Así que bueno, nada, eso como aporte. Sí, Dani. Igual nunca bajé de las 20 carillas, 20, 25 carillas, por ahí. ¿Por qué? Pero la especialidad pericial tiene una particularidad. Es muy diferente al resto de los campos. Acá estamos hablando de acciones, y si estas acciones, estas conductas, se corresponden
con las prácticas en todo el nivel de cuidado. Entonces, creo que debe ser la única especialidad inicial que comienza con una parte doctrinal. ¿Por qué? Porque primero es requisito establecer cuáles son esas buenas prácticas. Después es requisito mencionar las acciones y después las funciones así usar el hacer con el ser. Y ahí, recién ahí podemos cumplir, porque nos vamos a manejar. No somos la nación. La definición que está aplicada al Boletín Oficial de la Nación y la conoce todo el mundo, pero ya lo vimos en la clase pasada y lo vamos a ver en la clase de hoy, en materia de pesca, como la Justicia Federal asume que la Armada Argentina tiene poder de policía. Entonces un buque se da a la fuga, porque lo persigue una escoleta de la Armada Argentina y le da sentencia por por delito, cuando verdaderamente eso es una verdad. Un juez federal tiene que conocer que la Armada no tiene poder de policía. Entonces, estas cosas que parecen no que son obvias, pero aún así, como son hechos que se suscitan tan de vez en vez y tanta experiencia, los jueces justamente desconocen. Como todo lo que es legislación infralegal, que no tienen por qué conocerlo ni los abogados. Es decir, esta parte, o las prácticas, también hay usos que permiten, que están aceptados, que son correctos, no porque se hacen en Argentina, sino porque se hacen en la policía de Londres, en la policía de Madrid, y que aunque están escritas, arregladas, son prácticas adecuadas, que se toman adecuadas, de forma que es lo el correcto proceder. Entonces, Dani, te pido mil disculpas que te interrumpa, Dani. Está saliendo muy, muy mal y muy entrecortado y se te está entendiendo poco. Si podés hacerlo sucinto como para que quede el concepto, porque no te estamos entendiendo lo que estás hablando y la verdad que es una picardía que no sepamos lo que estás diciendo. Una lástima, sí. Que es una especialidad pericial. Si no se me entiende, corto, porque no, si no les estoy haciendo perder tiempo y no. ¿Se entiende o estoy hablando en cetáceo? Daniel, ¿por qué no cortas? Discúlpame, ¿por qué no cortas el video, Dani, mientras hablas? No, es que estoy bajando, es que voy a cortar el video, a ver si mejora, pero estoy bajando la computadora necesariamente para otra cosa. No sé si mejoró ahora, no mejora. Bueno, me quedo entonces sin opinión. No digo nada al respecto. No, se te alcanzó, entre lo que estabas hablando se te alcanzó a entender, entendimos el caso de la Armada y digamos, y su condición o no condición de policía, hasta ahí se te escuchó. A ver si tengo más suerte. El punto es que hay legislación infralegal que los jueces y los abogados no conocen. Hay prácticas que no están regladas y sin embargo deben ser aceptadas como adecuadas. Tenemos normas que no tienen carácter de ley, mucho menos como normas y protocolos como la CISO, la CIAM, que se utilizan como analogía. Entonces, antes de comenzar con los puntos a dictar, tenemos ese requisito de hacer esta no introducción, sino esta etapa donde tenemos que ese marco para que entienda cabalmente de dónde se desprenden las conclusiones. Dani. ¿Y cuál es el abordaje que se le va a dar a ese dictamen? Dani,
Pregunta, teniendo en cuenta esta idea que tiró Lili en su exposición sobre el QR bueno, y la respuesta a esta pregunta que le hice, te pregunto ahora a vos, ¿te parece que, por ejemplo, podría ser de utilidad una buena aplicación usar el QR precisamente para referenciar algo de lo que vos estás comentando ahora, como hacer ese tipo de normas? Sí. La primera persona que me habló del QR en una pericia fue Liliana cuando tuve el gusto de conocerla. Por eso es director del Instituto de Pericias en Seguridad Ciudadana de la asociación. Vamos a aprender muchísimo de ella. Sí, creo que en las fotos que muchas veces necesitamos tomar y que nos cuesta subir al expediente electrónico, porque no nos lo permite, creo que esa va a ser una solución. Todo lo que sea, en principio en fotografías, sí, creo que nos va a dar una solución muy grande. Después, a medida que vaya rodando este campo pericial, seguro que le vamos a encontrar otras utilidades. Excelente, Dani. Ahí aclaramos los conceptos y quedó en claro. Carlos, yo sé que levantaste la mano. Antes que nada, le vuelvo a dar la veña a Horacio Leguiza, que tiene unas preguntas acumuladas. No sé si, Horacio, ¿querés hacer la consulta? Horacio, si estás por ahí. Bueno, después la retomamos más tarde. Carlos, entonces, Carlos Rosano, dale para adelante si querés hacer la consulta. Bueno, gracias, Fabián. A Liliana, para dejar un poco más en claro esto que es tan atrapante que es la pericia en la parte criminalística. Lo correcto sería abundar en la pericia, pero no sobreabundar en los datos técnicos. Si bien, como estaban hablando de que hay que poner las normas y demás, se entiende de que ¿para qué poner todas las normas si uno puede dirigirse directamente a la numeración de la norma y el articulado que en teoría tendría que referir, o en el caso de una pericia balística, de X o cual munición y demás? Pero sí, como vos nombraste el código QR, todo eso puede ir englobado en ese código para no hacer tanta cantidad de hojas, como uno dice, porque la realidad es que te pasaba a vos, Liliana, y nos pasa a nosotros, los que todavía estamos en actividad, que cuando tenemos que leer un dictamen pericial, tenés que tomarlo bien y decir, bueno, a ver, ¿dónde arranco? Porque te pones, si tenés 30 hojas, 40 hojas, y empezás a leer cuando después la conclusión son 2 carillas. Creo que sobreabundan en algunos casos innecesariamente, cuando podría ser más breve, conciso y práctico para todo el mundo. Carlos, tal cual. Por eso quise hablar de la profundidad, la profundización y cuáles son los límites. Porque el problema está cuando alguien de afuera, alguien externo, le dice al perito, tu pericia es muy larga. Bueno, pero si la firmo yo y soy el responsable, ¿quién es el jefe para decirle que esa pericia es muy larga, o que es vaga, o que es ambigua? Tuve un perito, un momento, en donde todos los hechos de suicidio eran un posible homicidio. Y esto referido en la metodología y en las trayectorias de disparo. Yo no soy perito balístico, pero cuando uno ve que hay hechos en donde me llamaba el fiscal y me decía, pero ¿cómo? ¿Esto puede ser un homicidio? Lo está diciendo el perito. Un perito que firma, que es parte del staff dentro del área. Entonces, ¿desde qué lugar? Obviamente teníamos que hacer una supervisación de qué pericia salía. No es lo mismo con un año de antigüedad que recién comienza. Hay peritos que son excelentes en el lugar del hecho, pero son muy malos escribiendo, y peor aún en un juicio oral. Entonces,
¿cuál es? Y hay gente que en los juicios orales seduce al tribunal, es aplaudido con felicitación y resulta que en un lugar del hecho no hay que llevarlo porque no levanta nada, o no lo preserva correctamente, o tiene dificultades con sus compañeros que se trabaja en equipo. El perito en su integridad debe ser formado. Yo creo que la llave y la herramienta que vos estás planteando es capacitarlo debidamente. Aquel que tiene problemas en un juicio oral hay que reforzar sus conocimientos para poder decirlos. Y por eso ven 2 proyectiles y no necesitan un comparador balístico, tienen un ojo para determinar, pero resulta que necesita ayuda a la hora de la confección de su dictamen, porque escribe la mitad de lo que en realidad puede describir. Estas características, ¿cómo lo digo? Hay personalidades que les gusta desarrollar su expertise. Así como las hablan, las quieren escribir. Y escriben de manera ilimitada. Es que yo les decía, van a pagar ustedes las hojas, si van a seguir escribiendo de esa manera, porque eran tratados. Creo que la solvencia del expertise no solamente está en abordar y hacer un buen dictamen. Por eso los temas que quise tratar hoy eran la de redacción, profundización y conclusión. Porque estoy parándome del lector, de la que tenía que leer cada dictamen, y no entendía porque era ambiguo, era todo un ni. No puede ser. En determinadas áreas siempre es ni una cosa ni la otra. Entonces, no es que yo estoy pidiéndole al perito que se juegue algo que nunca va a poder defender porque no había suficientemente material. Bueno, hay causas que todavía están en trámites, que tener que explicarle a fiscales que están interpretando mal, porque las conclusiones, o sea, por más que esté claramente, no las pueden interpretar. El dictamen, por eso para mí la pericia, no la quise hacer con un hecho truculento ni de sangre, sino con un blis de mango, era para hacer entender esto. Podemos explicar, por más que no seamos cocineros, ni sepamos de pastelería, podemos explicar cómo se hace. Podemos darle al otro la posibilidad de que entienda. Pero tiene mucho que ver, no solamente el expertise que tenga, sino la personalidad de quien firma ese dictamen. No quiero hacer criminología, pero es lo mismo con determinados asesinos. Tenemos asesinos organizados. Es genial para un perito trabajar con un asesino organizado. Sabemos dónde tenemos que buscar, sabemos que no vamos a encontrar rastros porque usó guante, sabemos que no vamos a encontrar pisadas, pero también tenemos un asesino desorganizado que pisa todo, toca todo, y no podemos creer desde la coherencia qué hizo, qué lo motivaba para ingresar a ese lugar, o cómo mató de esa manera. Cuando sabemos que las armas blancas son generalmente, no siempre, generalmente ocurren en crímenes pasionales. ¿Pero cómo? Tenía disparos, entonces intervinieron 2. Estamos hablando de un asesino desorganizado. Y lo mismo pasa con un perito. Cuando su personalidad se trasluce en el dictamen. Es complicadísimo, yo creo que es para tema de otra charla, pero es muy difícil, no sé si te llego a responder, pero tiene muchas aristas que van más allá de lo que sabe el perito. No sé si te contesté. Clarísimo, Lili, clarísimo. Gracias. Bueno, Liliana, tengo, Aníbal que te felicita por la exposición. Henry Vargas quiere hacerte una palabra, una pregunta, por favor. Henry, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes para todos. Bueno, generalmente la pericia se desarrolla momentos después de ocurridos los hechos. Yo tengo una situación en particular en la cual debo realizar una pericia
directamente relacionada con protocolos en seguridad privada de unos hechos ocurridos en el año 2017, de un atentado terrorista en un centro comercial en la ciudad de Bogotá. Este es un proceso civil en el cual la demandante pues busca una indemnización por estos hechos, pues porque ella perdió una pierna a raíz de la explosión. Pero transcurridos los años, desde el 2017 hasta ahora que se abre este proceso y da la oportunidad a la parte para que presente un informe pericial. Aquí, ¿de dónde arrancar con tantos años atrás? Tendría uno que basarse en lo que ya está recogido, por llamarlo de alguna forma, por las autoridades competentes en su momento, porque yo lo que estoy proyectando es tratar de encontrar para esa fecha si los documentos que se requieren, protocolos y etcétera, estaban funcionando, eran vigentes y por lo menos existían o no existían, para poder darle como una orientación a ese informe pericial. Entonces, no sé si de pronto estoy mal enfocado y quisiera pues de pronto de parte suya, Liliana, que me diera como una luz para poder como direccionar el trabajo. Gracias. Henry, mira, los trabajos que se hicieron con antelación son los, a mi entender, más lindos de trabajar, aunque te parezca mentira, porque es un desafío intelectual, pero además es un desafío, lo que aprendes trabajando un hecho que pasó muchos años anteriores, no lo vas a aprender con un hecho de la actualidad, así que tomarlo como un desafío y realmente lo que vayas a aprender personalmente como perito no lo vas a obtener con un hecho reciente, eso en primera instancia. Cuando abordás un hecho que pasó con antelación, a mí me tocó trabajarlos dentro del ámbito de policía científica cuando resurgía el hecho porque había un homicidio con características similares o porque surgía una nueva prueba o un nuevo testimonio. Entonces había que reflotar toda esa información, a veces de más de 20 años. O sea, estoy hablando de mucho tiempo, donde había otros protocolos y había otras técnicas. La mejor manera de abordarlo es sistematizar la información por especialidades. Porque vos cuando trabajás, después empezás a hacer conclusiones, pero en general lo adecuado, a mi entender, es organizar cada una de las especialidades. Que entiendo que en una causa, tal vez te pasó como a mí, no hay una carpeta pericial. Los fiscales en Argentina, bueno, estoy hablando del fuero penal, trabajan en oportunidades cuando la investigación es secreta o hay ciertas características complejas, trabajan en legajos fiscales. Es decir, se trabaja en investigación con un legajo fiscal. Por motivos de resguardo o identidad de las personas o cuando hay testigos encubiertos. Lo mismo, a mi entender, tendría que hacerse con una carpeta pericial. Entonces hay una recopilación sistematizada de la información, en donde las fotos que se agregan después que se revelaron son anexas al final en un compendio de fotos, pero las fotos tendrían que estar dentro de cada una de las pericias de que estoy tratando, porque así voy haciendo una relación de casuística de la situación. Entonces, volviendo. Primero armaba una carpeta de dictámenes por especialidad. Luego, hay que fijarse si todos los elementos que fueron incautados, y estoy hablando de todos, no sé si en este caso, pero si había cámaras de seguridad, nosotros en científica hacíamos pericias informáticas, establecíamos si realmente había sido secuestrado todo o faltaba. Entonces, uno empieza a pedir ampliaciones. Lo único que no hay que hacer es volver loco.
o al abogado, si es un perito de parte, o al fiscal, si no está trabajando como perito oficial, de pedirle 500 cosas todos los días, porque uno agota y en realidad no llegas a buen puerto. Entonces, primero trabajar en un orden interno donde sepas qué está en cada lugar y te fluya cómo ocurrió el episodio. No podés avanzar con una investigación si no tenés establecido exactamente cómo fue el hecho. Una vez que tenés eso totalmente determinado de la ocurrencia, bueno, te hablo de criminalística, pero con toda la fotografía, el plano, las pericias que hubo, las ampliaciones que hubo, no podés seguir yo te digo un allanamiento, pero ampliaciones hechas a posterior por pedido de las partes. Porque es como que sacás el foco y uno mismo se empieza a enajenar con tanta información. Para no hacerla más larga, el tips está en la organización y la sistematización de cada uno de los elementos. Y vas a tener que trabajar muy internamente vos para recién solicitar alguna ampliación o algún archivo de algún elemento que no lo tengas vos como material para trabajar. Llevaría muchísimo tiempo más, pero no quiero, ya es un horario que no quiero sacarle tiempo a ustedes. No sé si se interpretó. Sí, muchas gracias, Liliana. Claramente. Liliana, si me dejas hacer un aporte, porque habla de pericias que son de seguridad ciudadana, como lo llamamos nosotros acá, usar todos los protocolos que se hayan inventado en aquella época. No se me escucha bien, por lo visto. Dani, hacemos una cosa. Entiendo a lo que querés ir. Te pido por favor que vos me corrijas, te hago de intérprete y me corrijas si en todo caso me estoy equivocando en algo. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, Henry, lo que estaba planteando Daniel, como involucra la seguridad privada y pidiendo las disculpas de Liliana, que digamos, vamos a intentar hacer un aporte por sobre lo que vos dijiste, te pido disculpas. Lo que planteaba Daniel es que vayas a buscar los protocolos de actuación de seguridad privada que se aplicaron en aquel momento. Que trate de buscar, y en función, hablando de si estamos dentro de lo que sería el campo de la seguridad ciudadana, ¿no? Si esos protocolos se aplicaron o no en el momento del hecho, y que lo que tendréis que ir a buscar serían los libros de guardia de ese momento, toda la documentación que a vos te permita reconstruir cómo actuó esa empresa de seguridad que está siendo objeto de estudio en el momento. No solo, o sea, primero, vamos, los hechos, o sea, lo que pasó en función de la documentación que tengas, libro de guardias, testimonio, lo que encuentres en la causa, y lo que se debería haber hecho en función de normas y protocolos que se deberían haber cumplido en aquel entonces. Entonces ahí, digamos, en esa contrastación, es donde vos podés empezar a emitir un juicio. Ahora, Liliana, no tengo muchas dudas sobre la necesidad que existe en que es un curso de redacción pericial. Me parece que es urgente. Y sí, Dani, y sí, la verdad que nosotros nunca lo habíamos pensado, pero ahora que... Creo que es urgente y a todos los peritos de todas las especialidades le va a venir bien el curso de redacción pericial que nos pueda dar Liliana. Es que vos fíjate que no lo hemos pensado nunca desde esta óptica, y Liliana nos trae este punto de vista que a nosotros se nos pierde y que a veces no lo tenemos en cuenta. Así que, bueno, ahí Daniel te está otorgando una responsabilidad más, que es asistirnos en esto de lo que es la redacción de una pericia, porque es de un dictamen. Sí. Yo hoy yo les pido mil disculpas, pero venimos de una jornada bastante extenuante con Daniel y Liliana, así que bueno, por eso estoy con la lengua un poco trabada. Entonces, decía, porque esto que vos mencionaste en algún punto de la charla, de que
existen profesionales con una capacidad sobresaliente, pero que después expresarlo no la tienen. Bueno, nosotros en el ámbito académico nos pasa que vos estás dando en un curso determinado, encontrás personas que tienen una capacidad brillante y resulta que cuando después lo tienen que poner en el papel no saben cómo explicarlo. Te lo dicen oralmente, está todo fantástico, pero después la redacción no lo pueden plasmar en papel. Digamos, una definición o el armado, la conceptualización de algo es extraordinaria, resulta que cuando lo tenés que poner en papel no se entiende nada. Sí. Te voy a hacer una aclaración nada más, que me olvidé de decirla, que lo estoy pensando en este momento, ya que me tiraron el guante. Por favor, los peritos tienen que desterrar las comas y los puntos y coma y utilizar el punto y aparte. Son una cosa que no termina jamás. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene que sintetizar en un párrafo, que tiene una estructura, un sujeto, un predicado, un verbo y una argumentación, cuando hay párrafos cortos contundentes, ustedes no saben el placer que es leer un punto y aparte. Porque la coma al perito es, estoy contando todo esto, y escribe, y el que lee, se da un momento que no entendió cuál era la idea. El tema de redacción y de contenido y argumentación, para mí es fundamental en un dictamen, pero fundamental. Y hablo lo de los tiempos verbales, porque tiene que ver justamente con esto. Entre que la puntuación no se respeta, el uso de gerundios uno atrás del otro, realmente pobre el que lee. Y uno quiere llegar, y uno dice, este perito es excelente. Pero sí, la redacción es un tema fundamental para que se luzca ese contenido, ¿no es cierto? Excelente, Liliana. Bueno, yo necesito ir dándole un cierre a esta charla porque muchos de los que estamos acá presentes tenemos la diplomatura en pericias, así que, bueno, precisamente para acrecentar un poco más estos conocimientos. Nada, medio que te presionamos como para que armemos esto, me parece que es una idea brillante y que la tengamos presente para más adelante. Nada, siempre estás aportando algo, así que te agradecemos que hayas estado acá y que nos hayas dado luz a este tema. Nada más, te dejo que te despidas y termino con la charla. Sí, me despido con un agradecimiento al doctor Daniel Garibaldi, que me alegro haberlo encontrado este año, que tenía abandonado mi título, y a Fabián en representación de esta asociación que nos acoge generosamente. Y no por algo, o sea, lo puse adrede, lo de los secretos, porque así como dice Daniel, no tiene que haber secretos, tenemos que trabajar en comunidad. Cuando mejores pericias hagamos, mejor nos va a ir a todos. Entonces, esto de secretos me pareció bueno escribirlos, porque no sirve que los tenga uno, sino que al compartirlos dejan de serlo y realmente favorecen a la profesión. Así que nuevamente gracias, y a todos los que han escrito y han escuchado y perdón por la pastelería, pero me pareció divertido para esta hora de la merienda. Tu exposición fue brillante, los agradecidos somos nosotros, sinceramente, porque nos ilustraste de cosas así. Además nos sorprendiste, es la primera vez que veo una ponencia de este tema donde no aparecen armas, sangre, cuchillos, nada, la verdad que nada, esa vuelta de rosca suma también, suma. Yeah. Y muchísimas gracias por habernos enseñado tanto. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Liliana. Muchísimas gracias, Liliana y equipo, muchísimas gracias. La verdad que a pesar del trabajo, estuvimos oyendo
cada palabra y nutriéndonos de su conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de corazón. Liliana, que viva la analogía, es una excelente, es quizás una de las mejores herramientas didácticas. Me mata, me encantó. Bien, buenísimo, esa es la idea. Bueno, si nos faltaba algo para ser mejores peritos, ahora es no solo hacer bien la pericia, sino que escribirla bien. Muchas gracias. Precisiones. Muchísimas gracias Liliana. Esperemos volver a verte pronto. Sé que en nuestro ámbito estás ahí siempre presente, pero bueno, acá en público nos gustaría tenerte otra vez, ampliando estos temas u otros que quieras proponer. Muchas gracias a todos los que han venido el día de hoy, que se han tomado un tiempito para escucharnos. Esperemos sorprenderlo la próxima charla, a la cual estaremos invitando a los socios. Les recuerdo que el día de mañana tenemos una reunión abierta de comisión directiva, así que los espero por ahí, para hacer un poco más grande y más linda nuestra asociación. Que tengan un lindo fin de semana, cuídense todos, no queremos contagiarnos de nada, así que, bueno, que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima. Gracias, Lili, y gracias a todos.